En la cuarta clase de contabilidad vimos algunos temas para estudiar y también hicimos el ejercicio 7, que es la contabilidad. Parte de un sistema integrado de información que promueve llevar las cuentas con exactitud, con el objeto de recabar datos del pasado, presente y analizar el futuro, a fin de que los administradores y terceros interesados puedan evaluar la situación económica y financiera del ente. La información que debe brindar el ente será económica, administrativa y contable. Contabilidad con referencia al uso. Contabilidad de uso externo. Nos referimos a la información que los terceros necesitan para lograr tomar decisiones en referencia al otorgamiento de créditos, situación económica, situación impositiva, etc. Denominamos a esta contabilidad económica financiera ya que es la que surge de la exposición de los estados contables. Contabilidad de uso interno. Es aquella que se utiliza para fijar las políticas de dirección a los efectos de definir y evaluar la gestión del ente. Existen diferentes tipos de informes que no deberían trascender del ente o de sus funcionarios, tales como cash flow, presupuestos, informes de venta, detalles de costo y otros que junto con los estados contables forman el conjunto de informe que genera el ente. Cabe aclarar que la información suministrada por el ente, en cuanto a la calidad, es la misma la que se le brinda a los terceros que la que se utiliza para fines internos. En cuanto a su cantidad hay diferencias ya que, como aclaramos, los informes de contabilidad para el uso interno, presupuestos, informes de ventas, etc., no deberían ser de interés para los terceros. Con referencia al tiempo. Información del pasado. Esta información es necesaria para administrar y para planificar, nos muestra la situación del ente a una fecha determinada y su comparación con hechos ocurridos en el pasado con el mismo origen. Información del presente. Es aquella que sirve para comparar con lo planificado y realizar las modificaciones necesarias. Marca la realidad concreta a una fecha determinada. Información del futuro. Son los elementos que el ente utiliza para proyectar o presupuestar acciones del futuro, tratando así de gerenciar, anticipándose a los hechos. Queda claro entonces que la información no solo es el principal objetivo de la contabilidad, sino que también podríamos decir que sin estos informes los entes no podrían tener vida económica. La información está íntimamente ligado con la jerarquía administrativa. Existiendo niveles jerárquicos. Nivel jerárquico superior. Es aquel que se encarga de formular planes y estrategias para el desenvolvimiento del ente y que a su vez recurre a informes internos para realizar esta tarea, de tal forma que se nutre de documentación resumida, que les muestre los resultados globales alcanzados y tendencias a futuro a fin de proyectar. Nivel jerárquico medio. En este nivel se ejerce el control del cumplimiento de las metas establecidas, de la capacitación personal y del equipamiento del ente. Nivel jerárquico inferior. Comprende el personal que tiene la tarea de supervisar a los trabajadores, controlar los costos, controlar la calidad y controlar los cumplimientos de los procedimientos administrativos y operativos diseñados por el ente. Es decir, que estamos en condiciones, y en función a las definiciones anteriores, de establecer quiénes ejercerán cada función a los fines de brindar un rendimiento y una información óptima. Contabilidad para la toma de decisiones. Como expresamos en este capítulo, la información contable tiene objetivos internos y externos. En este ítem nos abocamos exclusivamente a los internos por considerarlos fundamentales para que el ente desarrolle actividades y pueda proyectar sus metas, con el objeto de optimizar sus beneficios o evaluar sus riesgos. Tal es la importancia de estos informes que aquellos que se encuentran en el nivel jerárquico superior deben utilizarlos para decidir las políticas a seguir, hechos este que deberá ser controlado y ejecutado por los demás integrantes del ente. Planear significa decidir en el presente lo que esperamos suceda en el futuro, pero para que este planeamiento tenga éxito debemos coordinar que los recursos disponibles sean apropiadamente afectados a la ejecución del mismo. Por otra parte, estas situaciones merecen ser evaluadas en función del cumplimiento de los objetivos fijados, denominando a esto control de gestión.
Como se puede observar, el planeamiento fijado a través de las decisiones que tomamos sobre la base de información suministrada es en realidad una mesa de tres sostenes que deben funcionar armoniosamente, debido a que cualquier error en alguna de estas acciones puede derivar en un desvío de las metas propuestas. Sistema de información. Está conformado por el sistema económico. En el mismo se brinda información acerca de las variables económicas y cómo afectan estas al desarrollo de la actividad del ente, así como también podrán afectarlos los cambios futuros. El sistema administrativo. Este sistema será de máxima utilidad a los efectos de desarrollar manuales de procedimiento, evaluar los recursos y brindar informes sobre el cumplimiento de estos conceptos, a los efectos de que aquel que deba tomar decisiones sepa si cuenta con el material necesario para alcanzar las metas propuestas y si los manuales de desarrollo operativo deberán ser modificados o no, a los efectos de reducciones de tiempo y costos. Sistema contable. El sistema contable capta, procesa y produce informes referidos al patrimonio económico y financiero del ente, a un momento determinado y a su evolución futura. Componentes del sistema contable. Las herramientas con que cuenta el sistema contable son: medios de registración, cuentas, registros contables, métodos de trabajo, teneduría de libros, archivos de registros, normas contables, característica de la información, pertinencia. La información debe ser apta para satisfacer las necesidades de usuarios tipo. Confiabilidad. La información debe ser creíble para sus usuarios, de manera que estos lo acepten para tomar sus decisiones. Para que la información sea confiable, debe reunir los requisitos de aproximación a la realidad y verificabilidad. Esencialidad. Para que la información contable se aproxime a la realidad, las operaciones y hechos deben contabilizarse y exponerse basando en su sustancia y realidad económica. Neutralidad. Para que la información contable se aproxime a la realidad, no debe estar sesgada, deformada para favorecer al ente emisor o para influir la conducta de los usuarios hacia alguna dirección en particular. Integridad. La información contenida en los estados contables debe ser completa. La omisión de información pertinente y significativa puede convertir a la información presentada en falsa o conducente a error y por lo tanto no confiable. Verificabilidad. Para que la información contable sea confiable, su representatividad debería ser susceptible de comprobación por cualquier persona con pericia suficiente. Sistematicidad. La información contable suministrada debe estar orgánicamente ordenada, con base en las reglas contenidas en las normas contables profesionales. Comparabilidad. La información contenida en los estados contables debe ser susceptible de comparación con otras informaciones. Del mismo ente a la misma fecha o periodo. Del mismo ente a otras fechas o periodos. De otros entes. Para que los datos informados por un ente en un juego de estados contables sean comparables entre sí, se requiere que todos ellos estén expresados en la misma unidad de medida. Que los criterios usados para cuantificar datos relacionados sean coherentes. Por ejemplo, que el criterio de medición contable de las existencias de bienes para la venta se utilice también para determinar el costo de las mercaderías vendidas. Que cuando los estados contables incluyan información a más de una fecha o periodo, todos sus datos estén preparados sobre las mismas bases. Para que la comparabilidad sea totalmente exitosa en el caso de comparar con el mismo emisor, debería estar con reglas uniformes. Medida en periodos iguales. No afectada o beneficiando la actividad por periodos estacionales. No existan hechos aleatorios de ocurrencia casual o discontinua, que hayan afectado a algún ejercicio en beneficio o detrimento de otro. Claridad. La información debe prepararse utilizando un lenguaje preciso, que evite las ambigüedades y que sea inteligible y fácil de comprender por los usuarios que estén dispuestos a estudiarla dignamente y que tengan un conocimiento razonable de las actividades económicas, del mundo de los negocios y de la terminología propia de los estados contables.
Los estados contables no deben excluir información pertinente a las necesidades de sus usuarios tipo, por el mero hecho de que su complejidad lo haga difícil comprensión para alguno o algunos de ellos. Estado de resultados contables. Los estados contables son el medio de información con que cuenta el ente para que los usuarios internos o externos tengan como herramienta para tomar decisiones que afecten al funcionamiento o a la relación con el ente. Estos estados muestran situaciones patrimoniales, financieras y económicas a través de informes estáticos a fecha determinada o de evolución a través de un ejercicio. Los estados contables pueden referirse a un ente en particular o a un grupo de ellos, así es como se conocen o dan a conocer su patrimonio los denominados grupos económicos. Este es el caso en que dos o más personas jurídicas trabajan en forma independiente pero comparten un patrimonio neto en común. A estos estados se los denomina estados contables consolidados. La clasificación de los estados contables. Estáticos. Son aquellos que muestran la situación patrimonial del ente a un momento determinado, denominado cierre. De esta forma expone el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Evolutivos. Se denominan así a aquellos que muestran cómo fueron variando o evolucionando el capital, los resultados y los fondos de las organizaciones, lo que generan que estos se consideren dinámicos ya que no solo muestran valores a fecha de cierre sino también los cambios que durante el ejercicio lo generaron. Estado contables básicos. Son aquellos que resultan de presentación exigible para todo tipo de ente formalmente constituido. Es importante aclarar que el cuerpo principal de los estados contables debe integrarse con la información complementaria, notas y anexos que forma parte de los mismos. Estados contables complementarios. Tal cual expresamos, existen en nuestro país grupos económicos que se dedican a diferentes actividades a través de diversas empresas y que por esta razón se ven obligados a presentar estados contables consolidados. Es menester dejar en claro que la evolución del capital no deberá exponerse en forma consolidada ya que este es único para todo el grupo de organizaciones que tienen por propietarios a las mismas personas. Estado de situación patrimonial. Es un estado que muestra la situación patrimonial histórica de un momento determinado de un ente. Este estado se divide en rubros. Activos. Caja y bancos. Incluye este rubro el dinero en efectivo, en moneda de curso legal, así como también todos aquellos valores con similar poder cancelatorio. Inversiones temporarias. Son aquellas colocaciones de excedentes financieros que tengan por objeto obtener una renta en un corto periodo de tiempo. Cuentas a cobrar. Serán aquellos derechos que el ente tenga contra terceros de recibir sumas de dinero, bienes o servicios. Bienes de cambio. Corresponde incluir en este rubro a aquellos bienes destinados a la comercialización, en el estado en que se encuentran, a través de un proceso de transformación, en cualquier estado de ella o los desperdicios generados por la producción con valor económico. Bienes de uso. Contiene a aquellos bienes destinados a sostener la estructura económica del ente cuya esperanza de vida útil debe ser superior a un año, que no se agoten con el primer uso y que no se destinen para la venta. Inversiones permanentes. Se exponen las colaciones de excedentes financieros cuya renta o beneficio se obtenga a más de 12 meses, luego del cierre de ejercicio. Y a los que cuyo esfuerzo de enajenación los convierta en líquidos tras un proceso de venta largo e incierto. Activos intangibles. Son los representativos de franquicias o similares que contienen la posibilidad futura de obtener ganancias y no son tangibles. Otros activos. Abarca los activos no encuadrados en los rubros anteriores, como ser los bienes de uso desafectados. Pasivos. Se considerarán pasivos al conjunto de obligaciones que tiene el ente, clasificando sus rubros de la siguiente manera. Deudas. Conjunto de obligaciones ciertas, determinadas o determinables. Previsiones. Se consideran en este rubro los hechos contingentes que habiendo sucedido dentro del ejercicio tienen alta probabilidad de ocurrencia en el ejercicio futuro y pueden ser medidos económicamente. Estado de resultados.
Este estado expone la evolución que han tenido los resultados que arroja el ejercicio económico, es en realidad dinámico en su expresión. Estado de evolución del patrimonio neto. Este estado básico nos indica los cambios ocurridos en el capital y los resultados del ente por situaciones ocurridas dentro del ejercicio y así también las causas que los originaron. Estado de flujo de efectivo. Estado que permite expresar los cambios ocurridos entre el inicio y el cierre del ejercicio, en base a los activos y pasivos que reviste la característica de fondos. Normas contables. Las normas contables se dictan a los efectos de unificar el proceso y la exposición de los estados contables, con el objeto de brindarles a los usuarios informes que puedan ser fielmente interpretados por los emisores y los receptores de los mismos. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Brindan recomendaciones para la confección de estados contables a través de postulado básico y 13 principios generales. Postulado básico. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que sirven de utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una hacienda o empresa dada. Ente. Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto del de persona ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad. Bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptible de ser valuados en términos monetarios. Moneda de cuenta. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el ente y en este caso el precio está dado en unidades de dinero de curso legal. Empresa en marcha. Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura. Ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etc. Es condición que los ejercicios sean igual duración, para que los resultados de 2 o más ejercicios sean comparables entre sí. Objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. Prudencia. Este principio general se puede expresar diciendo contabilizar las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Uniformidad. Los principios generales, cuando fueren aplicables, y las normas particulares utilizados para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de las normas particulares. Significatividad. Al ponderar la correcta significación de los principios generales y normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos, y que sin embargo no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general.
Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores, tales como el efecto en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado en las operaciones. Exposición. Los estados financieros deben contener toda información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. Valuación al costo. El valor de costo adquisición o predicción, constituye el criterio general y básico de evaluación, que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación, en correspondencia también con el concepto de empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio. Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, significa afirmar que en caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación de otro criterio, debe prevalecer el de costo como concepto básico de evaluación. Devengado. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa del concepto devengado. Y por último el ejercicio 7.